complejo, ya muy de cambio de época, ¿no? Como vivimos actualmente en un contexto de globalización, ¿no? Y su economía neoliberal, ¿no? Que ha destruido, ¿no? No solo la vida y existencia social de los seres humanos, sino también de sus organizaciones sociales. Pero sin embargo, este movimiento tiene 43 años de vigencia, de existencia, y durante esos 43 años han pasado por la organización muchos jóvenes y adultos ya, cuarentones, ¿no? Pero acá tenemos a una generación intermedia. Entonces vamos a tener la suerte de presentar a 3 compañeros muy queridos de distintas generaciones, o casi de las mismas generaciones, ¿no? O no, tú eres más chiquilla, pues, más bebita. Entonces tenemos el placer y la suerte de tener en esta aula a la compañera Tania Parriona Tarqui. Le voy a permitir que nos acompañe acá. Pase por favor, compañera Tania. Tania es ayacuchana, procede de una comunidad que se llama Cayara, que fue muy golpeada durante la época de la guerra. Tania migró de Cayara a Huamanga y se organizó y ha sido niña trabajadora. Bueno, Rimaika Mulaykichik, Llapallaykichik Pajia, Alim Punchao, Ñatuta, Ñacarunjari, Cacho Llapallaykichik Paj. Muy buenas tardes con todos y todas. Gracias Quique, gracias Alejandro y a todos ustedes por darse este maravilloso espacio de escuchar, por un lado, nuestros testimonios, pero también que podamos hacer una reflexión compartida, colectiva, respecto a un tema que genera debate, controversia, miradas distintas, ¿no? Cuando se habla del trabajo infantil. Y quiero empezar comentándoles que justamente a partir de los 43 años de aniversario del Mantoc, yo hice un post en las redes, en el Facebook, para saludar a nuestros hermanos y hermanas, compañeros. Y entonces la gente que me sigue empezó a comentar, ¿no? Y lo que yo decía en el post es que eran 43 años de trabajo por tener una infancia también protagónica para nuestro país y que había un trabajo por el ejercicio de los derechos y de una ciudadanía plena. Y entonces entre los comentarios, algunas compañeras muy cercanas de otros movimientos sociales, entre ellas de derechos humanos, decían, niños trabajadores, los niños con derechos, ¿no? Y la verdad es que no sabía si ella estaba cuestionando a los niños que trabajan, si para ella no teníamos o no tienen derechos, o a qué derecho ella está refiriéndose. La verdad es que lo único que entendí es que era un tema no nuevo para mí, porque cada vez que se habla del tema se genera debate, se genera siempre discrepancias. Y creo que una primera tarea que tenemos todos es poder escucharnos y no solo basarnos en una literatura escrita, sino también de mirar las historias personales, colectivas. Y yo vengo de esa historia personal y colectiva porque el año 98, en Ayacucho, los niños y adolescentes, hijos de familias desplazadas por la violencia de los 80, nos involucramos en un grupo cultural artístico en ese entonces, para trabajar la terapia psicoemocional, chicos que estábamos ubicados en la periferia de Huamanga, y entonces en esta lógica de compartir con otros niños y tejer redes, contactamos al movimiento nacional. En ese entonces yo tendría tal vez 10 años, sí, más o menos 10, ya para los 11 años. Y entonces eso me ha permitido conocer al movimiento, a otros niños de costa, sierra y selva, de toda nuestra patria. Y entonces también me dio la posibilidad de crecer como persona, como alguien consciente de una realidad del que muchos ignoran. Y
y bueno, yo trabajaba y siempre trabajé desde muy pequeña, hasta ahora trabajo, ¿no? O sea, creo que el trabajo es parte de nuestra vida finalmente. Y siempre he tenido como muchas dudas en mí misma porque en el campo, y yo vengo de la comunidad, en mi pueblo y en otros pueblos del Ande peruano, dentro de la convivencia colectiva, los niños trabajan. Y aunque no sea un trabajo remunerado para un patrón, para un jefe, para alguien que te contrata, estás haciendo un trabajo que contribuye con la economía de tu familia. O sea, si el que no va a pastorear, por decirte, tendría que la madre contratar a alguien para que cuide los ganados, ¿no? Es algo que yo tenía en mi lógica también de mi propia realidad y decía, claro, si yo no voy a pastear, si yo no voy a cargar la leña, si no voy a apoyar a mi tía que se va a la feria para vender las verduras. En ese tiempo mi tía y junto con ella vendíamos ajos, por ejemplo, en Huamanga, en Pisco, en la costa, ¿no? Los ajos que se compraban en la sierra, luego vendidos en la costa, y hemos vendido de todo. Ajos, linaza con mi hermana, ropa, abarrotes, aquí le dicen marcianos, en Ayacucho le decimos chupetes. Y claro, era parte de nuestra propia sobrevivencia también, porque no eran épocas fáciles, y veníamos de familias desplazadas en un contexto difícil para Ayacucho y los ayacuchanos, pero el contacto con el movimiento, a mí por lo menos, me dio una reflexión que guardo y creo que me acompaña en toda mi vida, es el elemento de la dignidad. No porque los niños trabajan, pierden la dignidad, o tendrían que ser sujetos sin derechos. Al contrario, creo que es justamente el sector que merece la atención como un sujeto de derecho. Sí, porque está expuesto a un conjunto de vulneraciones. La discriminación por la edad, la discriminación por tu procedencia, por tu condición económica y N de otros aspectos más. Y que debería haber un sentido de protección a ese niño que está colaborando con la economía de su familia. Más allá del debate jurídico, del debate dogmático respecto a si el niño debe o no debe trabajar. Y en el Movimiento Nacional de Niños Trabajadores aprendimos a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras propias historias, y creo que eso levantó también mi dignidad como niña trabajadora. Y decir que los niños que trabajamos no estamos condenados a tener un futuro desastroso o simplemente a no tener un futuro, porque siempre se hace la idea de que el niño que trabaja es un niño que probablemente no tenga aspiración de futuro o ya de plano su futuro es incierto o simplemente va a terminar siendo un delincuente, un fracasado. Y no es tan cierto eso. Y claro, el componente que a nosotros, tal vez como niños trabajadores de ese entonces, nos permitió más bien generar un conjunto de capacidades y de ejercicio de una ciudadanía, no teniendo el DNI de los 18 años, es el componente organizativo. Porque cuando tú estás en un espacio organizativo, reflexionando, compartiendo alegría, cantando, reflexionando sobre el contexto social, económico, político de tu país en una edad de adolescente, por supuesto que tienes una madurez en tu conciencia propia y un crecimiento personal que te va sumando poco a poco para la proyección que quieres tener en adelante. Yo creo que un niño trabajador organizado, consciente de sus derechos, es capaz de transformar el país. Es capaz de tener esa experiencia de vida de cómo en la calle y en contacto con la gente, tú puedes ver el ejercicio de las ciudadanías más allá de la edad. Porque en las calles tú ves adultos mayores, ves mujeres, ves la misma realidad del cual tú eres parte. Entonces, eso permite tener, por supuesto, una conciencia de derechos más allá de solo la edad, más allá de pertenecer a un determinado territorio. Y bueno, creo que hay una necesidad de encontrar un espacio, por supuesto, de debate, de diálogo, más allá de sí o no estamos a favor del trabajo infantil, y empezar a desaprender algunos mitos y paradigmas en torno a la infancia.
especialmente trabajadora. Y como decía Chito, también a repensar cómo los movimientos de niños trabajadores empiezan un diálogo horizontal, un diálogo concienzudo con otros movimientos sociales. Yo, por ejemplo, con el comentario que hizo una de las compañeras que es activista por los derechos humanos y que ha vivido las épocas de terror más difícil, yo quedaba sorprendida con su comentario y justamente le dije eso en el Facebook. Creo que es muy importante que conozcan la experiencia del movimiento, del NAPSOC, del MANTOC y de Generación, y que el movimiento de derechos humanos tuviera un acercamiento a esta realidad, porque yo vengo de esa realidad y también abogo por los derechos humanos, porque Ayacucho tenga una justicia digna para las víctimas y porque los niños que en ese entonces tuvieron un conjunto de carencias, no solo económicas, carencias afectivas, incluso de trabajar la parte psicoemocional, una educación de calidad y todo lo demás, finalmente sean el bagaje de la exigencia de derechos humanos como una carpa global. Entonces, sí creo que nuestra experiencia de algún modo aporta a esta reflexión respecto a cómo se comprende las realidades sobre los niños que trabajan y los niños trabajadores organizados, porque eso es la gran diferencia. Un niño que trabaja y no está organizado es posible que sea sujeto de discriminación, de explotación, que sea sujeto o esté expuesta en todo caso a maltratos, etc. Y lo que nosotros decimos es que un niño que crece aprendiendo, conociendo sus derechos, se organiza y se organiza para exigir derechos, a tener protección, a tener salud, porque los niños que trabajan no es que no tengan derechos a tener salud, sí a salud digna, a educación de calidad, una vivienda digna, un trabajo digno para sus padres, porque ese niño en algún momento va a ser adulto. Yo desde que trabajo, desde los 11, 10 años, hasta ahora exijo trabajo digno. O sea, el hecho de ser adulto no significó que terminó la exigencia del trabajo digno. Seguimos exigiendo por mejores derechos laborales, por el reconocimiento de esas 8 horas laborales que no existen en nuestro país para los jóvenes, o para las mujeres que tienen un trabajo no remunerado, pero no reconocido además, ¿no? O la economía del cuidado, hoy sea parte del debate porque las mujeres, y especialmente las mujeres, son las que terminan cuidando a los adultos mayores o a las personas con discapacidad en sus familias, y no es remunerado, y el Estado tampoco compensa esas horas dedicadas a este trabajo. Entonces, desde mi experiencia también política, a mí me ha tocado enfrentar discusiones de carácter jurídico, político, ideológico también, y en algunos casos a un pragmatismo que no termina sino de replicar algunos discursos como la de relacionar trabajo infantil _ explotación, trabajo infantil _ fracaso, y todo siempre en una lógica abolicionista. Y en el Parlamento, por supuesto, las posturas políticas siempre en su lógica de proteger a la infancia y de garantizar los derechos, terminan en todo caso colisionando más bien con los derechos de un sector de niños trabajadores en nuestro país y que no siquiera tiene los servicios básicos, ¿no? Ni él ni su familia. Entonces, sí se ha dado debates al respecto. Hemos empezado el año 2016 con la esperanza de modificar el Código del Niño y Adolescente y de trabajar una legislación nueva, acorde al contexto nacional actual, con mejores derechos que reconozcan a los niños, que los derechos ambientales estén consignados en un código de niño, niña y adolescente. Hoy los niños están reclamando un ambiente saludable, están exigiendo agua de calidad, están defendiendo su territorio junto con sus padres. Muchas veces las protestas se enfocan a los adultos, pero usted participa en alguna protesta comunitaria y están los niños. Y lamentablemente la respuesta del Estado siempre es represivo. Pero pregúntele a ese niño por qué está ahí, o a ese adolescente por qué está ahí parado también, siendo parte de una exigencia de derechos territoriales, de derechos ambientales. Entonces, en estos tiempos en donde las discusiones van más allá de solo derechos sociales, porque tiene que ver con los económicos, ambientales y políticos civiles, creo que sí es muy importante mirar estas realidades múltiples de
en este caso un sector como el de la infancia trabajadora, que no cuenta con una política nacional clara para ser atendida, para ser abordada, y sino más bien para reproducir una estigmatización sobre ellos. Y digo estigmatización porque lo que está ocurriendo en gran parte de nuestro territorio es la limpieza social, ¿no? En los parques, en las calles, y ya no solo a los niños, a la gente en general. Claro, hay negocio ambulatorio, hay una realidad de informalidad. Bueno, más del 70% de nuestro país tiene una economía informal, pero terminan siendo víctimas toda la familia. Niños, jóvenes y los padres sacados de los espacios públicos porque, bueno, están vendiendo algo para sobrevivir. No quiere decir eso que esté en contra de la organización y el orden público, pero cuando no tenemos políticas claras para un sector que sobrevive de ese ingreso, de esa economía, es difícil entender y ponerse en sus zapatos. Entonces, sí hay otros elementos estructurales como el de la pobreza, la desigualdad y la falta de políticas claras institucionales que creo que acompañan también el testimonio nuestro, y más allá de ser un testimonio exitoso, o para algunos desde una mirada tal vez, ay, pero pobrecitos, ¿cómo es que trabajaron desde pequeñitos? La verdad es que no, cuando yo fui parte del movimiento no tuve esa mirada sobre mi trabajo, para empezar, ¿no? Creo que cambió incluso mi forma de reivindicarme como niña trabajadora. Decía, pero claro, estoy aportando y le dedico horas y también estudio y también quiero esto, también quiero ser profesional. Entonces, que no te corten el futuro, que no te quiten las alas para seguir volando, aprendiendo, explorando y proyectándote un futuro también. Y les apuesto que hay muchos niños que tienen esos sueños. Muchos de esos niños que van al cementerio a poner un ramo de flores, no creo que no quieran estudiar o no creo que no quieran ser profesionales. Es una nueva generación que incluso quiere ser más que eso y quiere cambiar su país y quiere ser autoridad. Así como una niña me escribía una carta y decía, me gustaría ser alcaldesa en adelante, ¿no? Me gustaría ser autoridad de mi pueblo. Y digo, qué excelente, ¿no? O sea, que el empoderamiento también surja desde esas infancias conscientes. Bueno, yo me quedo ahí también para que mis compañeros puedan compartir sus historias y podamos tener un diálogo también consciente, honesto, de aquellos temas que terminan siendo nudos y no las sacamos sino cuando compartimos y hablamos desde lo sincero. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Mi nombre es Abraham Calderón. Tengo un problema de no hablar muy alto. Entonces, sí les pediría de repente a los que están un poco más atrás, que si pueden estar un poquito más adelante, cosa que también nos vemos mejor y para que me puedan escuchar, porque a veces se me va un poco el volumen. Bueno, yo también desde los 10 años participo empecé a participar en el movimiento Mantoc desde los 10 años. Siempre he vivido en el mismo lugar, que es un barrio del distrito de Ate, aquí en Lima. Soy de Lima Metropolitana, aquí he nacido, ¿no? Cuando casi la ciudad solamente llegaba hasta esa zona de Lima, o sea, hace 25, 30 años, Lima llegaba casi del óvalo de Santaní, estaba un poquito más allá, era la ciudad. Y entonces en ese límite de la ciudad, bueno, mis padres y un montón de otros migrantes que se asentaron, como la mayoría de barrios en Lima, ¿no? En los distritos de Lima se ha hecho a punta de tomar las tierras, poner tus esteras y aguantar para que no te saquen por un montón de años hasta que logras cierta propiedad sobre ese espacio de tierra que lo buscaste para vivienda, ¿no? Para tener un lugar donde vivir, donde criar a tu familia, que es lo que han hecho nuestros padres, ¿no? Entonces de ahí yo quisiera, digamos, retomando un poco también lo que aquí en San Marcos aprendemos o tratamos de poner un poco esta mirada histórica de las cosas, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de
de cualquier cosa, es como si habláramos de algo que simplemente ocurre, que acaba de ocurrir, y no es así, ¿no? Y trataré de hacerlo un poco con algunos elementos también de mi historia personal. Entonces yo decía que, bueno, pues soy hijo de migrantes, yo he nacido en Lima, pero mi papá es de Ayacucho, del distrito de la provincia de Cangallo, más específicamente del distrito de Chuschi. Y bueno, ustedes seguramente conocen algo sobre Chuschi, está en toda la etapa de la época del conflicto, ha sido una zona, digamos, bueno, se habla mucho de Ayacucho y de zonas como Chuschi, ¿no? Como otras, ¿no? Que emigró, pues, digamos, al principio de los años, a fines de los 60, y mi mamá es de Lima, pero de la zona rural de Lima, de una provincia que se llama Cajatambo. Es todo rural, pues, ¿no? En el límite de Lima con Huánuco, que también migró a fines de los 60 a Lima. Ambos éramos adolescentes cuando han venido a Lima, y entonces son parte de los... Es como no estoy muy seguro, pero creo que es como la segunda generación de olas migratorias que vienen a Lima, ¿no? La primera más o menos sabemos que fue en los años 40, por ahí, pero ya es la segunda que viene, miren, justo antes de cosas que han pasado fuertes en el país, como antes de la reforma agraria, ¿no? O sea, mis padres eran niños y vieron todo, la realidad del campo, antes de la reforma agraria. Entonces tenían impresiones de cómo era la vida en el campo, en el mundo rural, y cómo era el trato entre las personas, ¿no? Entre quien era campesino, quien era agricultor o pastor, y quien era dueño de la tierra, quien era dueño de la producción. Y hace algunas semanas están pasando en Lima y en algunas ciudades más un documental que, si no lo han visto, traten de verlo, que se llama, es justamente sobre esa época de la reforma agraria. ¿Pero por qué digo esto? Porque entonces vienen de una cultura del trabajo, digámoslo así. Bueno, como seguramente sus padres o abuelos de ustedes, o de muchos de ustedes seguramente, ¿no? Y vienen a Lima, ¿por qué migran? Bueno, porque pues el campo estaba completamente empobrecido, la educación no era, no había cómo acceder a la educación, sobre todo para las clases, digamos, campesinas, ¿no? En sus propias regiones, en sus propias ciudades. Y por eso, por ejemplo, mi mamá recién empezó a estudiar la primaria llegando a Lima. Se hizo trabajadora del hogar y pudo, a través de del trabajo, estudiar, y solamente completó el tercero de primaria. O sea que es una migrante que ha llegado hasta tercero de primaria, o sea, con primaria incompleta. Y mi papá, que llegó y se instaló en el cerro por Yerbateros, ¿conocen la zona de Yerbateros? El cerro 7 de octubre, o el barrio 7 de octubre, ¿no? Él pudo estudiar también en Lima, terminó la secundaria y estudió aquí en San Marcos unos años economía, pero no pudo concluirlo, ¿no? Y él se ha dedicado siempre al trabajo en fábrica, en talleres, en algún emprendimiento económico, ¿no? Hasta que, digamos, se asentó en ese mundo de las ópticas. Es en lo que actualmente se desempeña. Mi madre ha sido trabajadora del hogar siempre, ¿no? Después ya dejó de trabajar para otras familias, se dedicó a su propia familia, pero digamos, ha sido también la que ha sacado adelante una bodega familiar, pues una tiendita de barrio, ¿no? En los barrios hay un montón de barrios y hay un montón de bodegas, entonces eso también es un trabajo, ¿no? Bueno, puede ser un negocio, pero es un trabajo por todo lo que implica. ¿Qué más les puedo contar? Que ellos han estado organizados, un poco para
añadir alguna información que Alejandro, cuando hablaba un poco del Mantoc, decía, bueno, ya tiene 40 y ¿cuántos años? 3 años, ¿no? Pero sí, pues desde entonces, desde mucho antes existen los niños que trabajan, ¿no? Pero ¿cómo surge una experiencia como la del Mantoc? A iniciativa de una experiencia previa que ya existía de jóvenes trabajadores que, bueno, pues en los grupos de jóvenes trabajadores de la JOC, que es la Juventud Obrera Cristiana, en una época, pues mediados de los años 70, acababa de haber este cambio, Velasco dejaba, ¿no?, el gobierno y asumía Bermúdez, Morales Bermúdez, y digamos hubo un proceso de contrarreformas en la que el sector de los trabajadores fue fuertemente golpeado, ¿no? Entonces, los jóvenes de esa época dijeron que lo que se viene para los siguientes años no es mejor para los trabajos, sino va a ser peor. Y entonces, ¿qué se necesitaba? Los jóvenes de esa época dijeron, necesitamos que en el futuro, los próximos años, haya trabajadores más informados, mejor capacitados y dirigentes de los trabajadores que puedan afrontar las situaciones más difíciles que iban a venir. Y entonces eso fue para ellos como una primera intención de por qué empezar a organizar a los trabajadores desde que eran niños, ¿no? Porque el movimiento de Mantoc es una organización de trabajadores, pero trabajadores que son niños, ¿no? Y después vinieron pues ya despidos masivos de dirigentes de sindicatos, entre ellos muchos jóvenes que eran de esta organización JOC, y o sea tuvieron una visión de largo plazo, ¿no? No pelearon en ese momento por sus derechos de ese momento que los estaban perdiendo, sino por qué hacían para aportar para los próximos años nuevas generaciones de dirigentes o de trabajadores que enfrenten las situaciones más difíciles que se venían, ¿no? Y que llegaron, porque los 80 han sido pues épocas duras para los trabajadores, y los 90, y más o menos sabemos de esa historia, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar, por qué decirme, yo que vengo de una familia de migrantes, me considero así, ¿no? Y al menos en toda la época que yo he sido parte de los movimientos de NATS, bueno, todos los demás chicos, todos los demás adolescentes o niños eran o niños migrantes o hijos de migrantes, ¿no? Y entre nosotros nos parecía un poco raro que cuando nos encontrábamos con gente adulta y contábamos que nosotros trabajamos, ¿no?, nos miraban con un poco de lástima, ¿no? Porque es una primera cosa que uno a lo que se enfrenta cuando es niño y dice, sí, yo trabajo, ¿no? Alguien que, bueno, tiene alguna idea sobre quién puede o quién no puede trabajar, y escucha a un niño que dice, sí, yo trabajo, ¿no? Dice, tú trabajas, así como entre una cara de sorpresa y de lástima que te mandan, ¿no? Y entonces nos decíamos, ¿no? Pero, ¿y cuál es el problema? ¿No? Nosotros nos preguntamos, ¿y cuál es el problema de trabajar? ¿No? Ya después, ya hace algunos, bueno, pero para tratar de responderme yo mismo un poco esa pregunta de ¿por qué ellos no, por qué tienen esa cara, ponen esa cara, y por qué nosotros nos preguntamos cuál es el problema de trabajar, ¿no? Es que, bueno, estudié sociología aquí en San Marcos y una de las cosas que puedo decir es que alguien que viene de una cultura del trabajo no va a ver pues el trabajo como un problema. Su primera impresión sobre el trabajo no va a ser como es un problema o es una carga, ¿no? Quien viene del mundo de familias pues del campo, de familias migrantes,
ha escuchado en su familia toda la vida que su abuelo ha trabajado desde niño, que era pastor, que era agricultor, que aprendieron a sembrar, que aprendieron a cuidar los animales, que tuvieron que producir el queso, que la papa y todo. Entonces uno no necesita decirte, tienes que ir a trabajar, ya tú lo aprendes porque es parte de tu vida, de tu cultura tuya, la de tu familia. Y entonces para los hijos de migrantes en ciudades como Lima y para sus propias familias, no solo para el que es un niño trabajador, sino para sus familias también, sus padres, sus hermanos mayores, trabajar es lo más normal, ¿no? Porque es la historia familiar, es la historia de tu comunidad, ¿no? Es la forma en que tú te haces parte, pues, de tu propio grupo familiar y de tu grupo, digamos, de tu comunidad, ¿no? Entonces, en los barrios de Lima eso también se reproduce, ¿no? Porque todos son migrantes, de familias migrantes, entonces el niño sale a trabajar con su papá que es pintor, ¿no? O sale a trabajar con su mamá que vende, pues, de ambulante en un mercado, ¿no? O va a trabajar cuando es adolescente con su hermano mayor o con su tío o con quien sea, a Gamarra, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto, no? Porque hay que un poco, creo, también preguntarnos cómo se elaboran los discursos sobre ciertas cosas, sobre los fenómenos que ocurren en la sociedad, ¿no? Habría que preguntarnos cómo se ha construido este discurso estigmatizador del trabajo de los niños, ¿no? ¿Desde dónde surge, ¿no? ¿Desde dónde surge esta visión negativa del trabajo cuando uno es niño, ¿no? Porque si recuperásemos, ¿no?, la visión sobre el trabajo de los niños desde nuestras propias culturas, o sea, no sería esa visión la dominante, ¿no es cierto? Porque venimos, pues, de culturas del trabajo, ¿no? Entonces, ¿de dónde ha venido esta cultura? Esa mirada, digamos, pobrecito el niño que está trabajando, sin pensar realmente si el trabajo que realiza, cómo contribuye a su vida, ¿no? Porque en nuestras culturas del trabajo se trabaja porque es una forma de crecer, ¿no? No solo se trabaja porque eres pobre, ¿cierto? Se trabaja porque tu familia sabe que si trabajas, ¿no?, es más probable que no te conviertas, por ejemplo, en un delincuente, ¿no? O por lo menos eso está en la creencia, en la cultura de nuestras familias, ¿no? Trabajando no vas a ser un ocioso, ¿no? No vas a crecer pensando que las cosas las recibes fácilmente, que las cosas vienen fácil, ¿no? Entonces, el trabajo va a formar también una ética en las personas, ¿no? Y esa es una mirada que hay que recuperar, me parece, ¿no? Obviamente, una contribución importante de los movimientos como el Mantoc y el Natsop y un montón de otras experiencias que están ahí señaladas, lo que dicen es, o sea, recuperan esta mirada, digamos, también cultural propia desde nuestras culturas, digamos, amazónicas, andinas, digamos, de esta parte del mundo, y dice que el trabajo no hay que verlo necesariamente como negativo cuando ese niño siempre va a depender de las condiciones en las que se trabaja. Y es verdad, ¿no? Porque uno puede venir a una cultura también originaria y terminar, digamos, cayendo en actividades que van en contra también de la dignidad de la persona, ¿no? Cuando trabajas, pues tienes, no sé, 13, 12 años y trabajas, pues, en las, no sé, pues, en las minas, ¿no? Expuesto pues a sustancias que obviamente te van a dañar, ¿no?
Pero lo interesante de esta perspectiva de los movimientos de nazis es que, o sea, las condiciones de trabajo determinan cómo tu dignidad está siendo respetada o no, seas niño o no seas niño, ¿no? Lo que un poco mencionaba Tania. O sea, si las condiciones de trabajo son lesivas contra tu dignidad, que afectan tu salud, que afectan que puedas acceder al resto de derechos, están mal, seas niño o seas joven o seas adulto, ¿no? Eso es un aporte bien importante que creo que es, bueno, lo señalo porque creo que en espacios como las universidades debería ser retomado, ¿no? También está este aporte del trabajo como prácticas, actividades en las que uno se forma como persona, como miembro de un colectivo, de una comunidad, y forma pues una ética de la responsabilidad, una ética de la solidaridad, ¿no? ¿Qué más les puedo decir ahorita? Por el que yo he trabajado, no he contado mucho en realidad sobre mí, más un poco esta historia familiar, pero simplemente para señalar, después doy el paso a Laila. Bueno, aquí vemos tres ex-nats, ¿no? Como nos decimos, ex-nats, que hemos podido completar la universidad, que, bueno, pues venimos pues de las zonas donde digamos, el común denominador de la sociedad diría qué de bueno puede salir de ahí, ¿no? De un barrio así como mi barrio en Ate o de las zonas pues más alejadas de provincias como zonas de Ayacucho, Laila ya irá en Piura como es, ¿no? Pero bueno, pues hemos completado la universidad, que para nuestras familias eso significa mucho, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ya mi papá no completó la universidad, el resto de sus hermanos no completó la secundaria, ¿no? Mis primos, ¿no? Tengo por parte de mi papá, ¿no? Como 40 primos, ¿no? De los cuales somos unos 3 o 4 que hemos podido completar la universidad, ¿no? El resto ha terminado la secundaria, ¿no? Algunos no la han terminado, algunos empezaron la universidad, no la pudieron concluir, ¿no? Bueno, pues todo el mundo siempre se ha dedicado a trabajar, ¿no? Estudiar, trabajar, como lo hacen ustedes, seguramente como lo hacen un montón de familias, ¿no? Pero entonces antes era termina tu colegio, ahora termina la universidad, y eso es un logro no solo personal, sino termina siendo un logro que las familias también celebran, ¿no? Y el trabajo no ha impedido que podamos lograrlo, ¿no? Todo lo contrario, el trabajo ha permitido que podamos completar este anhelo, este deseo, objetivo personal, pero también que significa un logro familiar, ¿no? Por eso yo no puedo decir, o sea, hasta ahora no termino de entender esta mirada que el trabajo, porque hay discursos, ¿no?, que dicen el trabajo lo que hace es reproducir la pobreza y el que trabaja tiene más posibilidades de sufrir algunos problemas de aprendizaje ¿no? O de cierto retardo mental, y yo eso no lo he visto ni en mí, ni en mis compañeros, ni en mi familia, ni en la gente de mi barrio, que ha trabajado, gente trabajadora, pues, ¿no? Entonces, ¿de dónde surgen estos discursos? ¿Cómo se han elaborado? Es una pregunta, digamos, que ya pues tienen que investigar. Muchas gracias. Bueno, sé que quizás es un poco cansado escuchar
y estar ahí sentados, ¿no? Porque también he estado del otro lado, muchas veces, sobre todo. Pero por eso es que después la idea es tener igual una ronda de preguntas, un intercambio, para ver si nos despertamos un poco más. Creo que nuestra intención, bueno, ante todo mi nombre es Laila, soy de Piura, como ya lo mencionó Quique, soy bachiller en ciencia política en una universidad privada, que de por sí estudiar en una universidad privada ya es un privilegio, ¿no? Por todo el costo económico y todo el desgaste que implica mantenerse en la universidad. Creo que nuestra intención no es romantizar el trabajo de los niños, niñas y adolescentes, muy por el contrario es resaltar las capacidades con las cuales cada niño y adolescente trabajador posee por su propia naturaleza, ¿no? En ese sentido, recuerdo uno de los tantos lemas que en el movimiento, que es el NAPSOT, decíamos, nosotros no es que defendamos el trabajo infantil, porque hacíamos una diferencia entre el trabajo infantil y el trabajo de los niños, niñas y adolescentes, porque el trabajo infantil como tal es muy abstracto, mientras cuando hablamos de trabajo de los niños y adolescentes nos referimos ya a sujetos, ¿no? Y es por eso que siempre decíamos, ¿no? Valoramos el trabajo de los niños, niñas y adolescentes, en ese entonces de nosotros, pero también somos conscientes de que hay trabajos riesgosos, trabajos que vulneran nuestra dignidad, es decir, criticamos las condiciones en las que muchas veces este trabajo de los niños, niñas y adolescentes se realiza y se realizaba. Entonces, bajo esa premisa de ser conscientes, primero de nuestra labor y otro también desde las condiciones en las que muchas veces se trabaja, ¿no? Mi experiencia un poco surge desde este sentido, en un primer momento por necesidad, porque es cierto, yo vengo de una familia donde no solo es papá, mamá, sino también es papá, mamá, abuelos, primos, tíos, todos. Y es muy típico de las familias piuranas también, ¿no? Donde todos y todas nos acobijamos en las casas de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Y en esas situaciones es que muchas veces veíamos de que el dinero no alcanzaba para todos, porque además éramos demasiados. Pero también conocíamos la experiencia de que nuestros tíos, de que nuestros padres habían trabajado desde pequeños. Y mi abuela es una gran artesana, es una gran mujer que siempre ha realizado muchas manualidades. Y mi acercamiento al trabajo fue a raíz de eso, vender las manualidades que hacía mi abuela. En ningún momento me sentí tampoco en una condición de pobrecita o aquella, ¿por qué tengo que trabajar? Muy por el contrario, fue también seguir una especie de tradición familiar, ¿no? Relacionada al trabajo. Pero ya en el transcurso de este trabajo, era consciente de que no solo era una tradición familiar y porque sí, ¿no? Sino que era también el ser consciente de una realidad en una familia y en la cual uno tenía que aportar. Entonces, en esa dinámica es que empecé a trabajar por una especie de solidaridad también con la familia, con mis padres, con mis abuelos, y el ser conscientes de una realidad económica, ¿no? Que vivimos en una sociedad donde unos se enriquecen más que otros. Y creo que por eso es el gran debate en torno al trabajo de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque ¿qué es lo que molesta? Esa imagen muy representativa ligada a la mendicidad, ¿no? El niño que está pidiendo dinero o el niño que vende caramelos en condiciones indignas muchas veces, porque ese es el único modelo de trabajo que se conoce, lamentablemente, o que es
mayormente atractivo. Y sin embargo, es esa misma imagen con la cual es contraria a este modelo económico, a este modelo político, a este modelo de sociedad, por las cuales la mayoría levantan la voz y dicen los niños no deben de trabajar, ¿no? Pero si vamos a otras, y si cambiamos nuestra óptica de la mirada hacia los niños y adolescentes, de esa imagen que vemos en las calles y vemos las otras realidades de trabajo, nuestra percepción cambia, ¿no? Porque conocemos de que el trabajo va mucho más allá de esos pantallazos, ¿no? No es muy normal, por ejemplo, ver a un niño que trabaje en una serie de televisión, ¿no? Que trabaje en una obra de teatro. A esos niños, niñas y adolescentes no se les critica y no se les hace las preguntas de ¿y en qué momento estudias? ¿No? O deberías estar estudiando. Y en la mayoría de los casos de estos niños que trabajan como actores, no asisten a una escuela pública o particular bajo la modalidad tradicional que conocemos, ¿no? Y no se les critica, no se les conoce. O en casos como en Europa, justo he venido con Selena, que es una compañera de trabajo, viene ella de Alemania y también me comentaba un poco la experiencia de trabajo de muchas adolescentes y jóvenes de allá que empiezan vendiendo periódicos desde muy temprana edad, ¿no? Algo que en nuestros casos también se da, pero no es tan criticado, ¿no? Entonces pasa por cómo se concibe estas percepciones de trabajo, pero también por el otro lado, volviendo un poco más a mi experiencia, pasa por de un acercamiento, de una conciencia de lo que está pasando en nuestra sociedad y en las cuales también nos vemos a nosotros como actores, como sujetos sociales de derecho, ¿no? Y eso es lo que se reafirma, creo yo, en la organización. Mi acercamiento con la organización no fue específicamente con un grupo o un movimiento social, barrial, etcétera, ¿no? Sino fue a raíz del colegio. Porque en mi colegio había una organización de niños y adolescentes trabajadores. Esta organización pertenecía a un movimiento regional de niños trabajadores de Piura y el movimiento de Piura al NAPSO, toda una cadena. Cuando yo ingreso al colegio, comienzan a hacer unas encuestas sobre si trabajabas o no. Yo decía no, porque lo que yo hacía para mí no era trabajo. Conforme pasaban los grados, siempre nos hacían esa misma pregunta, ¿no? No sé si es que actualmente lo siguen realizando, lo dudo, pero en el colegio era muy normal, muy usual que nos preguntaran esa cuestión. Y recuerdo que en una de las ocasiones, porque además en mi colegio habían estudiado algunos tíos, algunos primos, y algunas profesoras ya nos ubicaban más o menos de la familia en la cual proveníamos, ¿no? Y una de ellas me decía, Laila, pero tu mamá, tu abuelita, teje, ella hace esas cosas y las vende. Digo, sí, eso sí hago, ¿no? Vendo lo que hace mi abuela, ¿no? Entonces ella, esta primera increpancia es, entonces, eso es trabajo, Laila. Y yo, ¿así? Porque para mí literalmente era un juego y tengo la mejor experiencia porque lo hacía con un primo hermano y nos divertíamos, ¿no? Para mí, yo prefería salir a vender que estar en mi casa, ¿no? Porque también en mi casa había mucho machismo, muchos roles establecidos para mujeres y para hombres, y en el trabajo mi primo y yo éramos totalmente iguales, ¿no? Nos bromeábamos. Entonces esa experiencia para mí era muy, muy interesante y no la ubicaba como un espacio laboral. Ya en la organización comienzo a tener estas nociones de lo que yo hacía era trabajo.
y además tener conciencia de que no era la única que trabajaba y que se divertía, ¿no? Porque así como yo, muchos de mis compañeras y compañeros tenían esas mismas experiencias, ¿no? Trabajaban ayudando a su mamá, la palabra ayudando, ¿no? En la tienda, ¿no? Su mamá igual trabajaba en muchas cosas, pero ella o él también trabajaba en la misma tienda, atendía. Y decíamos, eso también es trabajo, ¿no? O el hecho de que la mamá salga a trabajar y que la persona, en este caso, aunque se sigue manteniendo muchas veces, se quedaban a cuidar a los hermanos menores, ¿no? Y decíamos, ese es un trabajo también. Entonces empezábamos a cuestionarnos y a plantear nuevas formas o a identificar esas formas de trabajo que no eran valoradas y que muchas de las veces no son remuneradas, ¿no? Hasta ahora las mujeres seguimos exigiendo reconocimiento y remuneración a trabajos que muchas veces están ligados al cuidado, ¿no? Pero así empezó un poco este acercamiento. Y otra de las cosas en las cuales yo he aprendido en la organización es el conocer los derechos, ¿no? Creo que algo muy resaltante es que la educación que recibimos en la escuela sabemos que tiene muchas limitaciones, ¿no? Si no, no tendríamos que prepararnos tantos años para ingresar a una universidad. Pero así como es deficiente en torno a materias o capacidades que son evaluadas bajo ciertos estándares, pues también hay ciertos vacíos en torno a criterios más sociales, ¿no? O relacionado a lo social. Y en la organización veía ese complemento, porque no solo era en ningún momento recibir reforzamiento escolar, porque no tendríamos que recibirlo, pero muchas de las veces se veía que esa era una atracción para la organización, ¿no? De suplir ciertas necesidades que la escuela o deficiencias que la escuela no brindaba, ¿no? Y no teníamos a profesores, simplemente nosotros mismos, alguien era más hábil en tal área que en otra y nos reforzábamos entre nosotros y nosotras. Escuchaba que no era tan relevante el hecho de juntarnos porque sí, ser amigos, ¿no? Yo creo que cuando uno o una es niña y adolescente, pues eso también es relevante, ¿no? El hecho de juntarnos porque sí, por el simple hecho de estar unidos, de crear comunidad. Y es algo que rescato también mucho de la experiencia de organización, porque el generar vínculos es lo que hoy nos hace mantener, nos hace más humanos, ¿no? Y nos hace también crear esta comunidad a raíz de estos acercamientos, vínculos, sentidos de pertenencia, ¿no? Y lazos familiares que uno también crea dentro de estos espacios, ¿no? Y desde mi experiencia eso lo encontraba mucho en la organización. El sentido de reconocer de que no eres la única persona que trabaja, de que no eres la única niña, y el ser consciente de que hay otras realidades también. Y volviendo también al hecho de ser, de luchar y tener una reivindicación y un sentido de que ya no defiendes tu derecho, sino que defiendes también los derechos de otras personas, ¿no? Y en el caso de los movimientos de niños trabajadores, algo que siempre decíamos, ¿no? Defendemos y promovemos los derechos de toda la infancia, y en especial la infancia trabajadora, porque era nuestra identidad. Y cuando decíamos de toda la infancia, porque sabíamos de que no solo es la infancia trabajadora la cual es explotada, se les vulnera los derechos, sino que también existen otras infancias con otras reivindicaciones, con otras luchas, con otras experiencias, con otro bagaje cultural, que también se ven vulnerados sus derechos, ¿no? Y ese sentido de solidaridad
se generaba a raíz de los vínculos que también establecíamos. Creo que uno de los grandes retos y de los grandes reconocimientos que se le puede realizar a la organización también, ya de mi experiencia ahora como joven adulta, es esta idea de reconocer al niño y adolescente como sujeto de derechos. Porque cuando somos adultos, la mayoría de veces se le ve al niño como el objeto de protección, ¿no? A la persona a quien hay que proteger porque es débil, porque es inferior a mí. Pero si cambiamos nuevamente ese chip y creemos de que ese niño tiene derecho, implica que nosotros como adultos tenemos que bajar nuestras revoluciones, nuestros ritmos, para también pensar y aceptar cómo esos niños y niñas y adolescentes tienen sus propias formas de luchar, de vivir, de expresar sus emociones, sus sentires, ¿no? Y creo que eso es algo que lo hemos aprendido. Y de respetar esos procesos, esas prácticas organizativas, porque recuerdo que en nuestros casos muchas de las veces hemos asumido roles de delegaturas, ¿no? De coordinaciones, y había que responder porque teníamos eventos en el Congreso, etcétera, y teníamos que responder con un discurso, pero que muchas veces ese discurso era muy ligado a una estructura, a una institución, pero el pensar como niños y niñas y adolescentes no implicaba tener o compartir lo que sentíamos, lo que queríamos con nuestras propias palabras, con nuestras propias formas. Ya a los adultos que estaban dentro de la organización les tocaba respetar esos procesos y esas formas de expresión de nosotros como niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y finalmente, el pensamiento crítico, ¿no? Creo que he pasado, después de la organización del Movimiento de Niños Trabajadores, no he encontrado ningún otro espacio de organización donde el pensamiento crítico sea pensado no desde el individuo necesariamente, sino desde una colectividad, ¿no? Como un sentido de pertenencia a algo más. He tenido experiencias de organización en colectivos y colectivas feministas y no he encontrado eso, ¿no? Y creo que es algo que rescato y valoro mucho de esa experiencia de que es el movimiento de niños y adolescentes trabajadores. Muy bien, vamos a pasar de lo que desean preguntar. Yo creo que la experiencia de vida de los compañeros tiene una inmensa riqueza, especialmente la vida organizativa. Y yo puedo, Alejandro es nuestro maestro, yo puedo dar el testimonio también de que con los tres hemos viajado bastante, ¿no? Y he sido testigo de los grandes debates, ¿no? Que ellos han tenido no solo acá en Perú, sino también en el extranjero, ¿no? Por ejemplo, cuando Tania presentó una ponencia en Santiago de Chile, ¿no? El año 2000, ya, cuando Chile pues era la niña bonita, ¿no? del modelo económico, pero ella ya intuía lo que se venía, ¿no? Fue muy aplaudida en ese evento. Con Abraham también hemos viajado, pero a la nación huanca, ¿no es cierto? Ahí, interesante también su experiencia. Y con Laila tuve la suerte de acompañarla a Ginebra, a un evento también con otros niños de otros, ¿no? Era del país de Gales, creo, de Hong Kong, de Namibia y de Bangladesh.
y Laila fue delegada, ¿no?, por sus compañeros, por los coetáneos de esos países para que dé un discurso al interior del Comité de Derechos del Niño, ¿no?, de las Naciones Unidas en Ginebra. Y hizo un papel extraordinario, ¿no?, que nos alegraba mucho a los que acompañábamos estos procesos, ¿no? Entonces, bien importante la organización, ¿no?, de los niños, y también debería ser de los jóvenes, ¿no?, porque ellos han aprendido tan solo, o sea, la metodología, ¿no?, en el movimiento es ver, juzgar y actuar. Ver todo lo que nos rodea, juzgar si está bien o está mal y actuar, pues, para tratar de mantener el statu quo, no sé, o de repente para transformarlo, ¿no es cierto? Y lo que Laila dice es muy importante, ¿no? Ha bebido en ese espacio social, ¿no?, el pensamiento crítico, que es muy importante. Un poco lo hemos perdido actualmente, ¿no?, porque tratan de ocuparnos nuestras conciencias, ¿no?, a través de los medios de comunicación, ¿no?, de que el Perú es un Edén terrenal, ¿no?, cuando es todo lo contrario, ¿no? Y cito de nuevo este texto que siempre me gusta citarlo, ¿no?, el Perú está calado. Entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas, comentarios. Si es que han trabajado, han tenido alguna experiencia de trabajo desde niños, ustedes o alguien en su familia. No creo que haya cambiado mucho el sanmarquino promedio de hace unos años cuando yo estaba acá. Pero nada más, de repente alguien puede decir, sí, yo he trabajado, no sé, en algo, en un pequeño negocio familiar o algo, en mi casa. Tal vez nunca se han hecho la pregunta, ¿no? Como Laila, que trabajaba y decía, no, para mí no era trabajo, era parte de lo que tenía que hacer como parte de mi familia, tal vez. No sé. Yo recién creo que puedo dar cuenta de que trabajé, pero vendía chupetines y golosinas, algunas cositas en mi salón de clases, y para apoyar a mi mamá, a mi hermana, o sea, pero no era para mí un trabajo, ¿no?, que nos ofrecía así en clase. Y bueno, también tengo una pregunta. Lo que pasa es que como hemos hecho referencia al trabajo, quería saber si es que también ustedes diferencian quizá el trabajo remunerado. O sea, podríamos hablar quizá de esto, suerte de cuando hablamos de explotación y todo eso, más referente a lo que es un trabajo remunerado, y a hablar de otro trabajo como aporte a la sociedad, o solamente el trabajo en general sería hablar del trabajo con un salario por medio. Sí, una pregunta. Creo que yo quiero saber si el movimiento sigue presente, sigue vigente, y si no es así, saber qué pasó, ¿no? En la Casa Central, saber qué pasó. Sí, una pregunta. ¿Qué diferencia tendría trabajar en un negocio que tu padre tiene y trabajar solo, no trabajar con otras personas? Porque yo trabajé desde los 8 años en un negocio que tuvo mi papá, como lavando platos, cocinando, ayudando en el restaurante que tenía. Desde los 14 años trabajé solo porque necesitaba la economía como estibador. Decidí trabajar en otros lugares. Y digo, ¿qué diferencia hay entre trabajar con un padre y con la diferencia que te da un sueldo? ¿Cómo se podría concientizar a estos niños trabajadores? Ya que, como ya lo había dicho la profesora, estos vienen siendo como que siempre tutelados y siempre vistos desde el lado menor, ¿no? Entonces, ¿cómo podría de alguna forma sentirse que ellos mismos están aportando su hogar y se ven dignificados a través de ello? La escuela y el trabajo no son incongruentes y no tendría por qué serlo, por todo lo que ya hemos compartido desde nuestra experiencia, y también creo que como un derecho fundamental, ¿no?, de todos los niños, las niñas, los ciudadanos, a ejercer el derecho a la educación. Esta contraposición que se hace es el niño que trabaja debe estar estudiando, ya está haciendo una lectura a priori que el niño que trabaja no va a la escuela. Y creo que es
el primer, en todo caso, mito que hay que romper. Porque entonces, ¿dónde está la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho universal a la educación? Entonces tendría que haber una responsabilidad estatal como país también. O sea, no es solo culpar al niño porque no va a la escuela, o culpar a los padres porque no va a la escuela. O sea, se dan cuenta que no es la realidad del niño sesgada, aparte, y fuera del Estado, la sociedad, las instituciones. Creo que eso es un primer elemento. Y lo otro que también sale a la luz, no, pero en vez de estar trabajando, el niño debe estar jugando. ¿Y quién dice que los niños que trabajan no juegan? O sea, que creo que es otro mito también que nos apela. La verdad es que acompañar a un niño en todo caso en su día, ¿no? Ese niño que trabaja en su día para ver si no juega y constatar que efectivamente no juega. Estoy pensando en aquellos extremos que por lo general son ideas que salen, que surgen en estos diálogos. Y en este momento estoy recordando cuando una de las instituciones, creo que era la Telefónica, se comprometió en esta campaña por la erradicación del trabajo infantil. Tanto la Telefónica como otras empresas y acompañadas por ONGs han levantado la bandera para erradicar el trabajo infantil, es decir, eliminar el trabajo infantil. No se están refiriendo, yo estoy pensando que en su mente es como vamos a borrarlo, vamos a sacar, pero no están pensando en el sujeto. Y digo por qué. En Ayacucho se suele hacer marchas para conmemorar el Día de los Derechos de los Niños, y existe por supuesto un día contra el trabajo infantil, ¿no? No estoy segura si es el 12 de junio, ¿verdad? Entonces, en esa fecha, bueno, también se hace en Lima y en varias partes, organizaron una marcha de niños por la erradicación del trabajo infantil. Y en esa marcha había muchos niños de albergues, de colegios, pero también habían niños trabajadores. Y lo que a mí me parecía curioso, porque yo pasaba justo por la plaza de Huamanga, es que veo un niño con su cajita de caramelos participando de la marcha. Y al costado su compañerito tenía un letrero, no al trabajo infantil. Y él estaba en la marcha. Entonces, ¿cómo es esto? Dije yo, porque si estás organizando una marcha contra el trabajo infantil y los niños van a ir a vender caramelos donde hay gente, entonces van a ofrecer los caramelos ahí a sus compañeros, a la gente que está expectando la marcha, en fin. Lo cuento porque creo que hay realidades que superan algunas concepciones, o en todo caso conceptos que se han ido como normalizando en nuestra sociedad. Pero como bien decía Laila, no se trata de romantizar, de idealizar y de creer que el trabajo infantil es, o que los que tenemos la experiencia de haber trabajado es lo más maravilloso. Yo tampoco creo que eso es una postura en todo caso correcta, más bien voy por una postura en equilibrio. Y es que cuando nosotros hablamos de la dignidad, tiene que ver con recuperar, en todo caso, el ser sujeto, que se contrapone más bien a esta mirada que vulnera la autoestima, la dignidad misma del sujeto, cuando ya anulamos sus capacidades y tenemos ideas preconcebidas como alguien que no puede, como alguien que da pena, pobre, sufre, ¿no? Y yo digo que un trabajo digno pues empieza no teniendo eso. O sea, un niño que sufre no tendría por qué sufrir. O sea, un niño que trabaja y lo hace sufriendo no es un trabajo digno. Y en primera instancia no podría hacer lo que no puede, lo que no debe. Y lo que tenemos que construir es que los niños conscientes, no solo de su realidad, sino de su dignidad, hagan el trabajo porque realmente sienten que los va a sumar en su crecimiento. Y yo también he presenciado, digamos, casos en donde se te acerca un niño y te ofrece caramelos como queriendo dar lástima, ¿no? O de pronto mostrando, digamos, no sé, pues una situación de víctima y te va ofreciendo algo. Yo decía, pero no puede ser que los niños
Y no solo los niños, también lo hacen los adultos, ¿no? Luego ya inventan historias, que mi papá está ya en el hospital, y en fin. Pero esa idea de mostrarnos como víctimas, como pobres, cuando estás vendiendo algo y estás ocupando horas para generar un ingreso para tu economía, a mí me parece que va más allá de solo la actividad. Entonces yo cuando me topo con un niño, ya sea en la calle o en un restaurante, en lo que fuera, y se acerca, y le pregunto, ¿no? También entablar diálogo, porque a veces somos muy indiferentes. Entonces le digo, oye, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Y por qué estás triste, no? Porque lo que tú estás vendiendo tiene un costo. La bolsa de caramelos, ¿cuánto vale? 4 soles. 4 soles. ¿Y cuánto ganas? 2 soles por bolsa. Pero no lo hagas como si... No sé, pues es algo que... Yo, por ejemplo, cuando fui consciente de mis derechos, yo evitaba que la gente me vea como pobrecita. Porque a mí me costaba preparar la gelatina, ofrecerlas, convencerlas para que me compren y para que me vean como pobrecita. La verdad es que yo decía, pero tiene un costo y está hecho con amor. Y los chupetes, los marcianos estaban hechos con frutas naturales. Y entonces había un trabajo colectivo, porque yo embolsaba, mi hermana amarraba, mi hermano otro colocaba en la refrigeradora para que se congele. Entonces, más allá de la persona hay un sujeto con dignidad. Y creo que eso es un primer elemento cuando nosotros hablamos de la valoración crítica al trabajo. Que no sea un trabajo que nos convierta, digamos, en seres sin capacidades, en seres, en todo caso, víctimas, que más bien nos levante, en todo caso, una autoestima que te va haciendo ciudadano también. Entonces, creo que ese es bastante subjetivo, pero podemos entenderlo yo creo que desde el enfoque de las capacidades. O sea, no es únicamente el dinero, el valor que tiene un trabajo. O sea, el trabajo no es solo generador de dinero. El trabajo también te genera capacidades, te genera un conjunto de elementos que son parte de lo que tú eres. Es parte de tu ser y de las cosas que haces también en adelante. Entonces, creo que esa comprensión profunda nos hace mucha falta, mucha falta. ¿Y cuáles son esos desafíos, en todo caso, como trabajadores sociales? Por ahí preguntaban. Y yo creo que es empezar a generar no solo investigación para tener recomendaciones sobre el tema. A mí me parece que desde la academia tiene que haber un mayor compromiso con esta realidad, pero sobre todo con los proyectos que se pueden generar en adelante, y no solo me refiero a proyectos pequeños que pueden provenir de ONGs, sino proyectos y programas de cómo el Estado puede asumir su rol para garantizar los derechos de todas las infancias, incluida la de los niños trabajadores. Porque yo creo que la de los niños trabajadores no termina el Estado cumpliendo con el deber que tiene, empezando por la seguridad, por esa educación que le corresponde a los niños. O sea, no porque trabajan no pueden estudiar, y el Estado tiene que garantizar la educación de calidad, adecuada, contextualizada, que se adapte a la realidad también de los niños. Y entonces la academia, y creo que los trabajadores sociales tenemos mucho trabajo en ese campo, desde la investigación, desde el procesamiento de lo que se recoge, hasta construir una propuesta de cómo el país puede tener una política también clara, ¿no? Y más adelante yo creo que el trabajo social debe ir generando teoría, porque las que usamos, para empezar son del 50, que no está mal, pero necesitamos también generar nuevas teorías y de enfoques que empiecen a interseccionarse también, ¿no? Por ejemplo, el enfoque de la interculturalidad, que hace mucha falta, ¿no? Entonces, porque hay que ver el país en su conjunto. Y entonces nuestra respuesta frente a esta postura de mirar el trabajo con la explotación y todo lo negativo, es que tenemos que tener una mirada de valoración crítica al trabajo. Estas experiencias que ustedes algunos compartieron y dicen, pero yo no sabía que estaba trabajando, pero yo trabajé en mi casa, apoyando, porque hacía falta
ahí una mano para cooperar con la economía familiar, apoyar ahí, pero ese es trabajo. Y justamente son esos trabajos de los que el sistema no ve, no quiere ver y solo quiere ver aquello que para ellos ha significado trabajo. La explotación o de pronto la condición de mendicidad o aquello que por supuesto nosotros también rechazamos, ¿no? O sea, nadie quiere ver un niño trabajando en minas. Eso, para empezar, ni siquiera es trabajo, eso tendría que ser explotación y la explotación es delito. Pero creo que es mirar justamente esas experiencias de trabajo que pueden dignificar y que pueden significar condiciones replicables, en todo caso, aquellas buenas en otros espacios, ¿no? Y tú estuviste en Cartagena, sí. de pueblos indígenas. Eso iba a comentar justo. Entonces, la posición de la OIT hasta ahora y por muchos años ha venido desde la corriente abolicionista. Empezaron hablando del trabajo, por supuesto, en ciudad, en el esquema más urbano, pero luego se trasladaron a sectores indígenas. Y para la OIT está tipificado como trabajo infantil peligroso la agricultura, la pesca. Entonces, en contexto indígena, si tú ves un niño trabajando en el campo, que muy bien puede estar aprendiendo, colaborando, cosechando, en fin, para la concepción de la OIT sería peligroso. ¿Y quiénes son los que se harían responsables para responder ante un asunto más legal? Son los padres. Estás criminalizando a los padres, estás criminalizando al niño y a la colectividad como pueblo, porque si pones la agricultura, obviamente estamos hablando de otros niveles también de agricultura, pero creo que es un tema que justamente entra en debate. Y fue un debate que ocurrió en Colombia cuando los pueblos indígenas analizaron un documento. Para empezar, son documentos preelaborados, o sea, ya casi hechos, que entran en consulta y hay poca posibilidad de cambiar el contenido. Más bien lo que buscan es validar. Ya participaste, entonces firma, ¿no? Y eso es lo que justamente tiene que ver con el protagonismo de la infancia trabajadora. Que en los espacios en donde se construyen políticas internacionales, contenidos de documentos que luego sirven para generar una política nacional, un marco legal o un programa de erradicación del trabajo infantil, no tenga participación de los niños, no dé posibilidad de participación de sociedad civil, en donde los indígenas o los propios niños tengan voz para decir qué piensan sobre eso. Porque puede colisionar y puede afectar enormemente un conjunto de derechos si es que hay una mirada, para empezar, occidental, hecha en gabinete, bajo estudios estadísticos numéricos, que no hacen sino mirar cifras y no vidas, y no historias, y no realidades y experiencias que pueden más bien ser significativas. Entonces, eso es, digamos, la postura que tenemos y como movimiento nos ha tocado, por supuesto, estar en varios escenarios, también políticos, no partidarios, pero quiero decir políticos porque ha habido discusión también legal en Ginebra, en Italia y en otros ámbitos, en donde sí hemos dicho, oigan, pero aquí hay otra historia que ustedes necesitan ver, porque al criminalizar o al estigmatizar a los niños trabajadores, le toca también a ese niño que está trabajando en la bodega con su padre, porque poco a poco la política abolicionista no solo mira aquello que es peligroso, que de repente a uno también le genera indignación, sino empieza a meter todo en un saco, y todo está en un saco, pero el niño, pero qué tal, y terminan siendo nuevamente los padres los culpables de que su niño sea, digamos, víctima de la explotación de ellos mismos. Y no es un discurso, porque se dan casos, y se han ido dando casos en donde en Perú mismo han empezado a criminalizar a los propios padres también, ¿no? Entonces, esta experiencia de movimiento, ¿cómo sirve dentro del debate nacional? ¿Qué aporta finalmente? Yo creo que nuestra experiencia organizativa, colectiva, sí permite trascender más allá de lo testimonial. Eso queda clarísimo, porque en nuestras posiciones hoy, ya sea de profesionales, políticos, dirigentes, hoy seguimos trabajando en contar con una sociedad peruana que garantice derechos para todos. Y la reivindicación de los derechos de toda la infancia
y prestar especial atención también a los niños trabajadores que tienen esta experiencia valiosa. Por supuesto, sirve de referencia para ir construyendo cambios en nuestro país. Y a mí me parece muy valioso lo que los NATS, después de también de nuestra generación y en adelante, miraron a la infancia como como un sujeto mayor y amplio. Los NATS impulsaron el derecho a la participación en los presupuestos participativos, en los municipios. Los CONAS, que son espacios consultivos a nivel nacional, ahora hay varias experiencias, fueron también los niños trabajadores que motivaron a que esos espacios surjan. Y fueron en algunas regiones los promotores para que surja ese espacio. Entonces, nuestra experiencia no solo con nosotros mismos y para nosotros mismos, sino también la extensión hacia otros niños. La ley contra el castigo físico humillante, que existe una ley y está normada, también participaron los niños trabajadores. Campañas para un buen trato, también los niños trabajadores. Entonces, no es que sea una experiencia aislada, no quiere ser la única, tampoco paralela a otros procesos, sino que convergen en otros derechos también mayores, ¿no? de la infancia. El movimiento, sé que ahora hay una generación, por supuesto, mucho más nueva, actual. Hace falta un proceso de organización de base comunitaria, pero frente a las experiencias que yo conozco y he podido acompañar, la de los NATS ha generado una especie de sostenibilidad. Aunque debilitada, aunque precaria, porque no es que tengamos ni hemos tenido soportes financieros ni nada, pero surgen las iniciativas de organizar. Y cuando se ha apostado por esa formación, ese pensamiento crítico que hacía referencia a Laila, lo más probable es que el niño, el adolescente en su territorio tenga la motivación de organizar a otros. Yo cuando conocí la experiencia de los NATS, para mí la organización es la herramienta fundamental para generar cambios. Y desde esa experiencia hemos podido organizar la red de jóvenes andinos y amazónicos en el Perú, la organización de mujeres, la organización en mi pueblo, con los residentes también, en Huamanga. Y entonces yo estoy, digamos, no sé, mi segunda casa es la organización. Es el espacio en donde puedo sentirme cómodo y haciendo cosas para generar cambios. Entonces eso es algo que, digamos, también aporta en la militancia social que cada uno tiene, ¿no? A mí por lo menos me ha marcado la vida, por decirlo así, y saber que estos espacios pueden ser esas buenas prácticas para invitar a esos niños que no están organizados, para hacerlos parte, y porque no es que sean organizaciones inalcanzables, inaccesibles. Si ustedes ven a un niño que trabaja, invítenlos o díganlo, hoy existe este grupo y tal. Y así fue también el movimiento ampliando otros espacios, ¿no? Y no sé si respondí las preguntas que hicieron, pero creo que hay varios retos que le toca asumir al movimiento. La experiencia de trabajo de algunos de ustedes dentro de sus hogares y cuál es la diferencia de trabajo para otros. Primero, que en las actividades que se hacen pueden ser similares. Si usted en su casa ha lavado platos o en un restaurante familiar ha lavado platos, ha hecho de mozo y todo, eso mismo puede hacer para un tercero. La actividad no necesariamente varía. El detalle y la gran diferencia es que no es tu papá, no es tu mamá, no es tu tío, es alguien externo a tu familia nuclear, por decirlo. Pero es trabajo. Y necesitas condiciones dignas dentro de tu familia y fuera de tu familia, con un tercero o con un cercano. Porque puede ser el explotador tu propio padre, madre, puede ser el explotador tu vecino o el que te contrata. Y no solo nos remitamos en la condición de infancia, porque sí es verdad, con los niños y adolescentes es el tema que estamos tocando hoy, pero esas condiciones dignas vuelve a ser una exigencia y un derecho cuando eres joven, cuando eres adulta, cuando eres adulto mayor. O sea, exigimos condiciones dignas y trabajo digno para todas las generaciones, en todas las sociedades,
y en todos los ámbitos, que creo que es un elemento esencial a tener en cuenta. Y bueno, eso para no alargarme, ¿no? Gracias. Trataré de ser breve. Por ejemplo, ¿no? Preguntaban sobre cómo hacer el trabajo social no lleve todas estas miradas, digámoslo así, colonizadoras. ¿Cómo hacer un trabajo social menos colonizador, ¿no? Depende mucho de cada uno, pues, de los trabajadores sociales, pero ¿qué les puedo decir yo, no? Si ustedes consideran, pues, que su trabajo es ir a hacer lo que dice su plan, lo que a los objetivos que apunta el ministerio tal o cual, ¿no? O la empresa tal con tal comunidad, ¿no? Pueden hacerlo, ¿no es cierto? Porque ya, pues, es su chamba, tienen que responder seguramente a eso, pero habría que plantearse algunas preguntas ustedes como individuos, como personas, como trabajadores. La primera cosa, para no ser así colonizadores, preguntarse si la gente con la que nosotros estamos interviniendo, como se dice, ¿no? Sabe o no sabe lo que necesita o lo que quiere, ¿no? Porque por lo general uno, pues, lo que ocurre es que tú vas como trabajador social a decir, así tiene que ser, ¿no es cierto? Porque esto de esa manera lo quiere la empresa o lo quiere el ministerio tal o cual, ¿no? Pero, es decir, tienes una visión de finalmente que tú eres el único que puede hacer, que sabe lo que se tiene que hacer, ¿no? Y ves al resto como los objetos de tu intervención simplemente, ¿no? Entonces, creo que tendrían que considerar que la gente con la que ustedes intervienen, sea un niño, sea un adolescente, sea mujer, sea hombre, también cuenta su opinión, su punto de vista, su experiencia, le dice algo de qué es lo que necesita, qué es lo que quiere para su vida, para su comunidad, para su ciudad, etc., ¿no? Cómo hacer una intervención sin tomar en cuenta, sin recoger lo que la propia gente que va a ser parte de esa acción no participa de parte de la planificación, del diseño de lo que van a hacer. Tendría que considerarse eso, ¿no? Después, por ejemplo, no solo sobre el asunto del trabajo de los niños, ¿no? Que se considera algo, digamos que la corriente hoy día hegemónica es la que lo prohíbe, ¿no es cierto? Ya es una actividad económica que, digamos, por el discurso abolicionista, por la postura que han adoptado los organismos internacionales, el propio Estado peruano, oficialmente esa es su postura, ¿no? Lo prohíbe. Y como el trabajo prohíbe un montón de otras actividades, ¿no? Económicas. ¿Y cuál es la consecuencia? Porque se prohíba no quiere decir que deje de realizarse, ¿no es cierto? Pero se va a realizar en peores condiciones, se va a tratar de ocultar, se va a tratar de hacerse más clandestino, es decir, va a haber menos posibilidades de siquiera tener un mejor abordaje de la situación, ¿no? Se va a hacer más peligroso, ¿cierto?, para quienes se dedican a ese tipo de actividades. Creo que es una cosa que también tendrían que tomar en cuenta, ¿no? Desde el trabajo social, que es como cuando dice, lo prohibido es como se quiere hacer más, no es eso necesariamente, ¿no? Pero cuando lo prohíbes así por norma, por decreto, no solucionas la situación, lo que haces es que la cosa va a buscar las formas de estar encubierto, ¿cierto? Entonces va a ser más difícil su abordaje, se complica la situación, ¿no? ¿Qué más han preguntado sobre explotación? Salud. Bueno, se habla mucho de que
sí hay que prohibir el trabajo de los niños por la explotación. Bueno, pero los estudios indican que es un sector bastante minoritario de entre los niños que trabajan, que está en condiciones, digamos, de explotación, de abuso, de vulneración de sus derechos, ¿no? Y por lo general, seas niño o seas adulto, caer en condiciones de explotación es eso, no es una elección. La mayoría de las, casi nunca, no es una elección, es como lo que te quedó para hacer, ¿cierto? Entonces ahí obviamente ya la explotación pues tiene sus consecuencias de que salir de ahí es bien difícil porque ¿qué otra alternativa tienes? ¿No? Es difícil entonces el abordaje de esa situación. Pero, por ejemplo, si ustedes encuentran un niño que está... Muchos reportajes han hecho sobre, por ejemplo, los niños de las ladrilleras, ¿no? Y en base a esas experiencias de los chicos mineros, de algunas actividades que son de alto riesgo, seas niño o seas adulto, a partir de eso se ha construido todo ese discurso, ¿no? Pero ya, si llegas a trabajar con niños de las ladrilleras, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decir a su familia que no puede trabajar? Ya le dicen a su familia que no puede trabajar, pero ¿en qué trabaja el padre? ¿En qué trabaja la madre? ¿En qué condiciones vive la población que se dedica a esa actividad? Cambian también la situación, las oportunidades, digamos, laborales o las condiciones de vida del entorno, ¿no? Porque en la cosa, ya, si tú quieres que no trabaje, tienes que cambiar otro tipo de situaciones, ¿no? Si ese es tu objetivo, ¿no? Yo preguntaba sobre si diferenciamos entre trabajo que lo haces con tu familia y si trabajas para otros. Bueno, es que sí hay formas de entender, ¿no? O sea, por lo general, si tú trabajas con parte de tu familia, podría considerar que es como un tipo de trabajo colaborativo. No necesariamente siempre está mediado por una relación, digamos, de dinero asalariada, ¿no? Pero si trabajas para un tercero, ya son relaciones asalariadas y necesitas también, o sea, protección, pues, ¿no? Ya la familia es un espacio de protección, pero si trabajas para un tercero, esa protección no está garantizada. ¿Quién te la tiene que garantizar? Bueno, las leyes, el Estado, hay normatividad que tiene que hacerse cumplir, ¿no es cierto? O sea, el trabajo asalariado se rige pues por las normas de la legislación laboral, ¿no? Y eso habría que entenderlo así y buscar que eso se cumpla. Para eso está hecho la legislación laboral, ¿no? ¿Qué más? Bueno, nada más decir que los movimientos de NAS están vigentes, no solo en el Perú, en todo el continente de América, en un montón de países que comparten realidades de países que no son pues países industrializados, pues, ¿no? Entonces toda esta visión abolicionista viene de países que vienen de un trauma industrialista en el que la explotación fue fatal para niños, jóvenes, adultos, ancianos, ¿no? Entonces a partir de sus traumas, digamos, como sociedad, es que han impuesto en todo el mundo esta visión que no recoge las visiones de pueblos que no somos pues sociedades industrializadas, ¿no? No somos, nunca lo hemos sido, ¿no? El Perú ni la mayoría de países de América Latina. Entonces, por eso es que no empata necesariamente esa visión, pero sí hay una visión dominante que no recoge pues la realidad. Bueno, yo trataré de ser más breve. Creo que por ahí mencionaban el tema del fracaso, ¿no? Y la relación un poco con el trabajo. Yo les lanzo la pregunta, no para que la respondan ahora, sino qué cosa es el fracaso hoy en día, ¿no? El fracaso no está condicionado por haber tenido una experiencia de trabajo desde muy pequeña o una experiencia muy traumática desde pequeña o etcétera, ¿no? Sino son las mismas condiciones las que muchas veces orientan
el desarrollo ya de adulto, ¿no? Creo que el mayor reto es romper con esos modelos del estudiante, del estilo del estudiante o del estudiante modelo, ¿no? O esta idea o estos paradigmas en torno a lo correcto, ¿no? Lo que debe ser, ¿no? Creo que ese es el llamado que ahora tenemos, ¿no? Porque sabemos que lo establecido no necesariamente funciona, ¿no? Y si es que funciona, pues habría que preocuparnos porque qué cosas están detrás, ¿no? Qué cosas se dejó de hacer para cumplir con ese modelo establecido, ¿no? Creo que el mayor reto también del movimiento o el aporte del movimiento, primero su existencia, ¿no? Sus reivindicaciones que surgen mucho antes de que se creen parámetros y marcos legales e institucionales en torno a la defensa de los derechos del niño, niña y adolescente. Creo que el irrumpir con estos paradigmas, con esos parámetros, ha sido el mayor aporte del movimiento, ¿no? El crear una corriente de pensamiento alternativa a lo que ya existe a lo establecido, ¿no? Creo que eso es lo más resaltante en todos estos 43 años de existencia que tiene el movimiento. Ahora, si es que existe actualmente, creo que sí, pero con las mismas deficiencias como todo movimiento social es, ¿no? Con propio debilitamiento interno, etcétera, pero ¿qué movimiento social ahora está súper fuerte, ¿no? Habríamos que preguntarnos qué son los movimientos sociales en la actualidad, ¿no? Creo que eso es lo que nos debe orientar, ¿no? El no quedarnos con el conformismo teórico, académico y etcétera. Creo que ahora ese es nuestro mayor reto como jóvenes también, ¿no? El irrumpir y ver qué otras alternativas, qué otros discursos hay frente a lo que se nos imparten en la universidad, en el trabajo, en la misma sociedad. Y finalmente, ¿qué hacer para concientizar, para cambiar este modelo adultocéntrico, etcétera, hacia los niños? Pues no hay una respuesta exacta, ¿no? Porque incluso las mismas mujeres venimos ya muchos años defendiendo nuestros propios derechos y por más que creen centros de emergencia mujer, por más política de igualdad, etcétera, nuestros derechos siguen siendo vulnerados, sigue siendo mayor el alta de feminicidios, el machismo, etcétera. Lo mismo pasa, ¿no? Creo que son cambios sociales, estructurales, que nadie te los va a decir, estos así tiene que hacer, mucho menos el Estado con sus deficiencias que tiene, ¿no? Es un cambio que requiere de nosotros mismos, de plantear, de buscar nuevas alternativas. Eso. Gracias.